Yo destruí su vida cuando le pedí el divorcio, pero él destruyó la mía primero cuando decidió que el dinero valía más que nuestra hija. Me llamo Sofía, tengo 34 años y vivo en Buenos Aires. Si estás escuchando esta historia, por favor, comenta de dónde me estás viendo, deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a contar ahora todavía me quita el sueño, todavía me hace temblar las manos cuando lo recuerdo, y necesito saber que alguien más entiende lo que se siente cuando el amor se convierte en cenizas y tienes que escoger entre tu orgullo y la vida de tu propia madre. Antes de que juzgues lo que hice, antes de que pienses que fui débil o que debí actuar diferente, quiero que sepas algo. Quiero que entiendas que cuando tu hija de 5 años te mira con esos ojos que todavía creen que puedes arreglar el mundo y tu madre está muriendo en una cama de hospital porque no tienes el dinero para pagarle el tratamiento que necesita, el orgullo se vuelve un lujo que simplemente no puedes permitirte. Así que sí, fui a buscarlo. Fui a buscar al hombre que me había jurado amor eterno. Al hombre que me había prometido que siempre estaríamos juntos en las buenas y en las malas. Al hombre que 3 años antes me había dejado sola con nuestra hija, porque según él, yo no entendía lo que significaba ser la esposa de un empresario exitoso. Pero antes de llegar a ese momento, antes de contarte sobre la foto que lo cambió todo, tengo que llevarte al principio, al día en que conocí a Rodrigo Santamaría y pensé que había encontrado al hombre de mi vida. Tenía 22 años y trabajaba como mesera en un restaurante del centro. El calor de febrero caía pesado sobre la ciudad, el tipo de calor que te pega la ropa al cuerpo y te hace sudar solo de estar parada. Rodrigo entró con ese traje gris que parecía costar más que mi sueldo de 3 meses, con esos zapatos brillantes que hacían un sonido firme contra el piso de madera, y cuando me miró, cuando sus ojos se clavaron en los míos mientras le servía el agua, sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo atracción, era algo más profundo, como si una parte de mí que no sabía que existía de repente despertara. Él sonrió. Y esa sonrisa, Dios mío, esa sonrisa tenía algo de peligroso, algo que debió haberme advertido que ese hombre podía cambiarlo todo. Me preguntó mi nombre con una voz suave pero firme, el tipo de voz que estás acostumbrada a que la obedezcan. Sofía, le dije, sintiendo mis mejillas arder, y él repitió mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. Sofía, lindo nombre para una chica linda, dijo. Y yo me reí nerviosamente, sin saber qué responder, limpiando la mesa vecina aunque ya estaba limpia, solo para tener algo que hacer con mis manos, que de repente no sabían dónde estar. Durante las siguientes 3 semanas, Rodrigo volvió al restaurante todos los días. Siempre pedía la misma mesa, siempre me esperaba a mí para atenderlo, y siempre encontraba una forma de hacerme reír o sonrojar. Me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre qué hacía cuando no estaba trabajando. Le conté que vivía con mi mamá en un departamento pequeño en Flores, que estudiaba contabilidad en la universidad pública por las noches, que mi papá nos había abandonado cuando yo tenía 12 años y desde entonces éramos solo mamá y yo contra el mundo. Él escuchaba con una atención que me hacía sentir importante, como si cada palabra que salía de mi boca fuera algo valioso. Me habló de su empresa, de cómo había empezado desde abajo y había construido un imperio en la industria de la construcción, de cómo a sus 32 años ya era dueño de 3 compañías y tenía proyectos en 4 países. Yo lo escuchaba fascinada, pensando que un hombre así nunca se fijaría en serio en alguien como yo, una chica simple que olía a comida después de cada turno y que tenía las manos ásperas de tanto lavar platos. Pero me equivoqué. Una noche, cuando estaba cerrando el restaurante, él me esperó afuera. La calle estaba casi vacía. Solo se escuchaba el rumor distante del tráfico y el sonido de una radio que salía de alguna ventana abierta. Sofía
me dijo, y había algo diferente en su voz, algo más vulnerable. Quiero invitarte a cenar, una cena de verdad, no aquí donde trabajas. Quiero conocerte mejor, quiero saber todo sobre ti. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Dije que sí, obviamente dije que sí, aunque una parte de mí susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que los cuentos de hadas no les pasaban a chicas como yo. Nuestra primera cita fue en un restaurante elegante en Palermo, el tipo de lugar donde las copas brillaban bajo luces tenues y el ruido de los cubiertos contra la porcelana sonaba como música refinada. Yo llevaba el único vestido decente que tenía, uno negro simple que había comprado en una tienda de segunda mano, y me sentía completamente fuera de lugar entre toda esa gente que hablaba de viajes a Europa y de inversiones como si fueran cosas cotidianas. Pero Rodrigo me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo, «Estás hermosa», y la forma en que lo dijo, con esa intensidad en los ojos, hizo que todo lo demás desapareciera. Esa noche hablamos durante horas. Le conté sobre mi mamá, sobre cómo trabajaba limpiando oficinas para pagarme la universidad, sobre cómo su sueño era verme graduada, con un título, con una vida mejor que la que ella había tenido. Él me habló de su infancia difícil, de cómo su padre había sido un borracho violento y su madre había trabajado hasta morir para darle a él y a sus hermanos una oportunidad. Me dijo que por eso trabajaba tan duro, porque nunca quería volver a sentir esa impotencia de no poder ayudar a la gente que amaba. Cuando me llevó a casa esa noche, me besó bajo la luz amarillenta de la farola de mi calle. Fue un beso suave, casi tímido, tan diferente de la persona segura que él parecía ser. «Buenas noches, Sofía», susurró contra mis labios, y yo subí las escaleras hasta mi departamento sintiendo que flotaba, sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Y tenía razón, pero no de la forma que yo imaginaba. Los siguientes 6 meses fueron como vivir en un sueño. Rodrigo me llevaba a lugares que yo solo había visto en revistas. Me compraba regalos que yo protestaba eran demasiado caros, pero que secretamente me hacían sentir como una princesa. Conocía su círculo de amigos, empresarios exitosos y sus esposas perfectamente arregladas que me miraban con curiosidad apenas disimulada, preguntándose qué hacía una chica como yo con un hombre como Rodrigo. Pero él siempre me presentaba con orgullo, siempre me tenía cerca, y eso me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, yo sí pertenecía a su mundo. Mi mamá estaba feliz por mí, aunque a veces la veía mirarme con una preocupación que no entendía entonces. «Ten cuidado, mi amor», me decía. «Los hombres con mucho dinero a veces tienen ideas muy diferentes sobre cómo deben ser las cosas». Pero yo estaba enamorada, completamente, irremediablemente enamorada, y no quería escuchar advertencias. Rodrigo me pidió matrimonio en una playa de Punta del Este durante un fin de semana que pasamos allí. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y el sonido de las olas era como un canto constante. Se arrodilló en la arena, sacó una cajita azul de Tiffany, y cuando la abrió, la luz del atardecer hizo brillar el diamante de una forma que me dejó sin aliento. «Cásate conmigo, Sofía», dijo, y había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo, quiero que seas la madre de mis hijos, quiero envejecer a tu lado». Yo lloré, dije que sí entre sollozos, y él me levantó y me dio vueltas mientras yo reía y lloraba al mismo tiempo. Esa noche hicimos el amor en nuestra habitación de hotel mientras la brisa del mar entraba por la ventana abierta, y yo pensé que era imposible ser más feliz de lo que era en ese momento. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Yo llevaba un vestido simple de encaje blanco que Rodrigo había insistido en pagarme, y mi mamá lloró toda la ceremonia, apretando mi mano mientras yo caminaba hacia el altar. «Te amo», susurró. «Sé feliz, mi niña». Y yo lo fui.
Durante un tiempo, durante ese primer año de matrimonio, fue todo lo que yo había soñado. Rodrigo me sacó del trabajo en el restaurante, insistió en que me dedicara a terminar mi carrera, me instaló en un departamento hermoso en Recoleta mientras él viajaba constantemente por negocios. Extrañaba mi independencia a veces, extrañaba ganar mi propio dinero, pero él me decía que no tenía sentido que yo trabajara cuando él podía darnos una vida cómoda. «Confía en mí, Sofía», me decía, «yo me encargo de todo. Tú solo preocúpate por ser feliz». Y entonces quedé embarazada. Tenía 23 años y cuando vi esas 2 líneas en la prueba de embarazo, sentí una mezcla de terror y emoción que me dejó temblando. Se lo dije a Rodrigo esa misma noche cuando llegó del trabajo. Él acababa de cerrar su mayor contrato hasta ese momento. Estaba eufórico, brindando con whisky caro en nuestro living, y yo me acerqué a él con la prueba escondida detrás de mi espalda. «Tengo algo que decirte», le dije, y él debió ver algo en mi cara porque dejó el vaso y me tomó las manos. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, y yo saqué la prueba y se la mostré. «Vamos a tener un bebé», susurré. Durante un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no pude identificar, algo parecido a la preocupación o incluso al miedo. Pero luego sonrió, me levantó y me dio vueltas, riendo, diciendo que íbamos a ser padres, que esto era lo mejor que me había pasado. Esa noche hizo planes sobre el futuro, sobre cómo nuestro hijo tendría la mejor educación, las mejores oportunidades, todo lo que nosotros no habíamos tenido. El embarazo fue difícil. Tuve náuseas constantes los primeros 4 meses. Apenas podía comer sin vomitar. Y Rodrigo estaba viajando más que nunca. A veces pasaba semanas enteras fuera, llamándome desde hoteles en Santiago, en Lima, en Sao Paulo, diciendo que estaba cerrando contratos importantes, que todo esto era por nosotros, por nuestro futuro. Yo me quedaba sola en ese departamento grande y frío, sintiendo a nuestro bebé crecer dentro de mí, preguntándome si así sería nuestra vida, si yo siempre estaría esperando que él volviera a casa. Mi mamá venía a visitarme, me traía comida casera, se quedaba conmigo algunas noches cuando Rodrigo estaba de viaje. Ella nunca dijo nada, pero yo veía en sus ojos que estaba preocupada, que veía algo que yo no quería ver. Nuestra hija nació un martes de marzo, cuando el verano todavía se aferraba a la ciudad con sus tardes calurosas y sus cielos celestes. Fue un parto largo y doloroso que duró 16 horas. Rodrigo estuvo ahí, sosteniéndome la mano, secándome el sudor de la frente, diciéndome que lo estaba haciendo bien, que pronto tendríamos a nuestra bebé en brazos. Y cuando finalmente la escuché llorar, cuando la enfermera la puso sobre mi pecho y sentí su piel cálida contra la mía, su pequeño corazón latiendo contra el mío, pensé que todo el dolor había valido la pena. Le pusimos Isabela, por la abuela de Rodrigo, que había sido la única persona buena en su familia. Bella la llamábamos, y ella era perfecta, absolutamente perfecta, con sus ojos oscuros que me miraban como si yo fuera su mundo entero. Los primeros meses con Bella fueron agotadores, pero hermosos. Yo estaba despierta constantemente, amamantándola cada 2 horas, cambiándole pañales, meciéndola cuando lloraba. Rodrigo ayudaba cuando estaba en casa, pero cada vez estaba menos. Sus viajes se hicieron más largos, más frecuentes. A veces no lo veía durante 2 semanas seguidas. Cuando le reclamaba, cuando le decía que lo necesitábamos, que Bella necesitaba a su padre, él se ponía defensivo. «Estoy trabajando para darnos una buena vida, Sofía», decía, levantando la voz de una forma que antes nunca hacía. «¿O prefieres que vivamos en un departamento de mierda como el que tenías con tu mamá?» Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero me callaba porque tenía razón en algo. Él nos estaba dando una vida cómoda y yo no estaba aportando nada económicamente. Cuando Bella cumplió 1 año, comencé a notar cambios más obvios en Rodrigo.
Llegaba a casa oliendo a perfume, que no era el suyo, a veces con manchas de maquillaje en el cuello de su camisa, que él decía eran de alguna clienta que se había emocionado al cerrar un contrato. Revisaba su teléfono constantemente, lo mantenía con clave, se ponía nervioso cuando sonaba estando yo cerca. Una noche, cuando él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. No sé qué me hizo tomarlo, qué me hizo mirar, pero lo hice. El mensaje era de un número sin nombre que decía: «Te extraño, mi amor, cuando vuelves». Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Escuché el agua de la ducha cerrarse y rápidamente puse el teléfono donde estaba, pero ya era tarde, ya había visto suficiente. Cuando salió del baño, lo enfrenté. «¿Quién es?», le pregunté, y mi voz sonaba extraña incluso para mí, rota, asustada. «¿Quién es quién?», respondió él secándose el pelo con una toalla, sin siquiera mirarme. «La que te extraña, la que te dice mi amor», le dije. Y entonces sí me miró, y vi en sus ojos algo que me heló la sangre. Frialdad, pura frialdad. «No es nada, Sofía», dijo, «es solo una colega. No empieces con tus paranoias». Pero yo sabía, en lo más profundo de mí, sabía que estaba mintiendo. Esa noche dormí en el cuarto de Bella, acostada en el piso junto a su cuna, escuchándola respirar, preguntándome qué iba a hacer, cómo iba a proteger a mi hija de lo que estaba pasando. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Rodrigo empezó a llegar cada vez más tarde, a veces no llegaba en absoluto, enviándome mensajes diciendo que se había quedado a dormir en un hotel porque la reunión se había extendido demasiado. Cuando estaba en casa, apenas me hablaba, apenas miraba a Bella. Parecía molesto por todo, por el llanto de la bebé, por mis preguntas, por mi sola existencia. Yo intentaba mantener la paz, intentaba ser la esposa perfecta, pero nada de lo que hacía parecía suficiente. Una noche, cuando Bella tenía casi 2 años, lo confronté de nuevo. «Necesito saber qué está pasando», le dije. «Necesito saber si todavía me amas, si todavía quieres estar en esta familia». Él me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de irritación y algo parecido al desprecio. «¿Sabes cuál es tu problema, Sofía?», dijo, y su voz era fría, cortante, «que nunca has entendido lo que significa estar casada con alguien como yo. Yo necesito una esposa que entienda mi mundo, que pueda relacionarse con mis socios, con mis clientes, no alguien que se pasa el día en pijama oliendo a vómito de bebé». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé ahí parada, con lágrimas corriendo por mis mejillas, incapaz de responder. Al día siguiente, mi mamá vino a visitarme. Me encontró llorando en la cocina mientras Bella dormía su siesta. Me abrazó, me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas, y luego me hizo sentarme y me preparó un té. «¿Qué está pasando, mi amor?», preguntó, y yo le conté todo. Le conté sobre los mensajes, sobre las ausencias, sobre las palabras crueles de Rodrigo. Ella me escuchó en silencio, apretando mi mano, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Tienes que decidir si esto es lo que quieres para tu vida, para la vida de Bella», me dijo. «Tienes que decidir cuánto estás dispuesta a soportar». Yo quería decirle que iba a dejarlo, que iba a tomar a mi hija e irme, pero la verdad era más complicada. No tenía dinero propio, no había terminado mi carrera, no tenía dónde vivir excepto con mi mamá en su departamento pequeño. Y una parte de mí, una parte de la que me avergonzaba, todavía esperaba que Rodrigo volviera a ser el hombre del que me había enamorado. Pero ese hombre se había ido, si es que alguna vez había existido realmente. Los siguientes meses fueron un infierno. Rodrigo prácticamente dejó de venir a casa. Cuando aparecía, era solo para cambiarse de ropa o recoger documentos. Bella, que ahora tenía casi 3 años, comenzó a preguntar por su papá. «¿Dónde está papi?», decía con esa vocecita que me partía el corazón. «¿Por qué papi no juega conmigo?». Yo no sabía qué decirle, cómo explicarle que su padre había elegido otra vida que no nos incluía a nosotras.
Una tarde me armé de valor y revisé su computadora portátil que había dejado en casa. Encontré correos electrónicos, cientos de correos electrónicos con una mujer llamada Valeria. Eran íntimos, apasionados, hablaban de un futuro juntos, de viajes que habían hecho, de hoteles donde se habían quedado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era solo una aventura, era una relación completa, una vida paralela que él había construido mientras yo estaba en casa cuidando a nuestra hija. Esa noche, cuando él llegó tarde oliendo a ese perfume que ya había aprendido a odiar, lo esperé en la sala. «Tenemos que hablar», le dije, y mi voz era más firme de lo que me sentía. Él suspiró, como si yo fuera una molestia más en su día. «¿Ahora qué, Sofía?», preguntó, y yo saqué los correos electrónicos impresos. Los puse sobre la mesa de centro entre nosotros. «Sé todo sobre Valeria», le dije. «Sé que llevas más de un año con ella. Sé que le has dicho que te vas a divorciar de mí». Esperaba que lo negara, que se pusiera furioso, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo se quedó mirando los papeles y luego a mí, y algo en su expresión se relajó, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Sí», dijo simplemente, «estoy con ella. Y sí, quiero el divorcio. Ella entiende mi mundo de una forma que tú nunca lo entendiste. Es de mi círculo, habla mis idiomas, literal y figurativamente. Contigo fue lindo al principio, pero nos casamos demasiado rápido. Fue un error, un error. Nuestra hija era un error. Nuestro matrimonio era un error. Yo era un error». Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca volvería a estar completo. «Entonces nos divorciamos», le dije, intentando mantener mi voz estable. «Sí», respondió él, «y voy a ser justo contigo. Te voy a dar una compensación económica y pasaré manutención para Bella. Pero no voy a ser un padre presente, Sofía. No me veo en ese rol. Quiero empezar de nuevo con Valeria, sin ataduras del pasado». Me quedé mirándolo, a este hombre que había prometido amarme en las buenas y en las malas, a este hombre que acababa de decir que nuestra hija era una atadura de la que quería liberarse. «¿Y Bella?», susurré. «¿Cómo le explico que su padre no la quiere?» Él tuvo la decencia de verse incómodo por un segundo. «Ella se adaptará», dijo. «Los niños siempre se adaptan». Y con eso tomó su maletín y se fue. Esa fue la última vez que realmente hablamos como pareja. El divorcio fue rápido y brutal. Rodrigo tenía los mejores abogados. Yo apenas podía pagarme uno. Al final recibí una suma que parecía generosa para alguien como yo, pero que era nada para alguien como él, y un compromiso de manutención mensual que Rodrigo cumplió los primeros 6 meses, y luego comenzó a llegar tarde, luego cada 2 meses, hasta que simplemente dejó de llegar. Intenté contactarlo, llamarlo, enviarle mensajes, pero él me ignoraba. Sus asistentes me decían que estaba en reuniones importantes, que estaba de viaje, que me llamaría cuando pudiera, pero nunca llamaba. Me mudé con mi mamá a su departamento en Flores. Bella y yo compartíamos el cuarto que había sido mío cuando era adolescente. Volví a estudiar, determinada a terminar mi carrera, a conseguir un trabajo, a poder darle a mi hija una vida digna sin depender de un hombre que nos había abandonado. Mi mamá trabajaba turnos dobles para ayudarnos. Llegaba a casa exhausta, pero siempre con una sonrisa para Bella, siempre con palabras de aliento para mí. «Vas a estar bien, mi amor», me decía. «Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Y yo intentaba creerle. Bella preguntaba por su padre constantemente al principio. «¿Cuándo va a venir papi?», decía, y yo no sabía qué responder. Le decía que estaba trabajando, que estaba de viaje, que pronto vendría a visitarla. Pero los meses pasaban y él nunca aparecía. En su cumpleaños número 4, ella sopló las velas de su torta casera que mi mamá y yo habíamos hecho. Y cuando le pregunté qué había pedido, me dijo con esos ojos llenos de esperanza que había pedido que su papi viniera a verla. Esa noche lloré en silencio en el baño para que nadie me escuchara, odiando a Rodrigo por lo que le estaba haciendo a nuestra hija.
odiándome a mí misma por no poder protegerla de ese dolor. Conseguí trabajo en una oficina de contabilidad pequeña. El sueldo era modesto, pero honesto, y me permitía pagar mi parte en el departamento de mi mamá y comprarle a Bella lo necesario. No podía darle los juguetes caros o la ropa de marca que Rodrigo hubiera podido darle, pero tenía comida en su plato, ropa limpia y todo el amor del mundo. Mi mamá la cuidaba mientras yo trabajaba, la llevaba al jardín de infantes, jugaba con ella, le leía cuentos. Bella comenzó a llamarla mami también, y aunque me dolía un poco, entendía que mi mamá era más madre para ella que Rodrigo era padre. Y entonces, cuando Bella tenía 5 años y yo pensaba que finalmente estábamos encontrando nuestro equilibrio, que finalmente estábamos sanando, mi mamá se enfermó. Empezó con un cansancio que ella atribuía a trabajar demasiado. Luego vinieron los dolores de espalda, la pérdida de apetito, la pérdida de peso. La obligué a ir al médico y después de semanas de pruebas y de esperar resultados que parecían tardar una eternidad, nos dieron el diagnóstico: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Las palabras del doctor sonaron como una sentencia de muerte. Tiene opciones de tratamiento, dijo, pero son agresivas y costosas. Quimioterapia, radiación, posiblemente cirugía. Sin tratamiento le quedan tal vez 6 meses. Con tratamiento podríamos ganar más tiempo, tal vez años. Mi mamá estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano tan fuerte que me dolía. Cuando salimos del consultorio, ninguna de las dos podía hablar. Nos sentamos en el auto durante lo que pareció una eternidad, simplemente llorando, aferradas la una a la otra. Finalmente ella se limpió las lágrimas y me miró con esa fortaleza que siempre había tenido, incluso en los peores momentos. Vamos a luchar, dijo. Voy a luchar porque te tengo a ti y tengo a mi Bella, y ustedes valen la pena cualquier pelea. Pero los tratamientos eran caros, imposiblemente caros. Tenía un seguro médico básico que cubría una parte, pero el resto, la mayor parte, teníamos que pagarla nosotras. Saqué todos mis ahorros, pedí préstamos, vendí todo lo que tenía de valor. Mi jefe, un hombre bueno llamado señor Martínez, me dio un aumento y me dejó trabajar desde casa cuando necesitaba cuidar a mi mamá en sus días malos. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Cada tratamiento costaba más que mi sueldo de 2 meses. Comencé a trabajar turnos extra, a hacer contabilidad freelance por las noches, después de que Bella se dormía. Pero incluso así, las cuentas no cerraban. Los médicos empezaron a hablar de suspender el tratamiento si no podíamos seguir pagando, y esa posibilidad me aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Una noche, después de que mi mamá había tenido un día particularmente malo, vomitando por horas después de la quimioterapia, débil hasta el punto de no poder levantarse de la cama, me senté en la cocina con una taza de café frío mirando las cuentas que no podía pagar. Bella estaba durmiendo, mi mamá finalmente había logrado descansar y yo estaba ahí, sintiéndome completamente impotente, completamente derrotada. Y entonces pensé en Rodrigo. Pensé en el hombre que nos había abandonado, el hombre que le había prometido a nuestra hija que siempre estaría ahí para ella y luego había desaparecido como si nunca hubiéramos existido. Pensé en su fortuna, en cómo para él el costo del tratamiento de mi mamá sería nada, menos que nada, y pensé que tal vez, solo tal vez, si le explicaba la situación, si le rogaba, él nos ayudaría. No por mí, nunca por mí, pero tal vez por Bella, tal vez por su hija. Pasé días tratando de encontrar el valor. Me decía a mí misma que tenía orgullo, que no iba a humillarme ante el hombre que me había destrozado, pero luego miraba a mi mamá, cada día más delgada, más pálida, más débil, y sabía que el orgullo era un lujo que no podía permitirme. Si tenías a alguien que amas, muriendo frente a tus ojos y sabías que alguien podía ayudar, ¿no harías cualquier cosa? ¿No tragarías tu orgullo, tu dignidad, tu dolor? Yo lo hice.
Decidí que lo haría. Busqué información sobre él en Internet. Descubrí que su empresa había crecido exponencialmente, que ahora tenía oficinas en 10 países, que era considerado uno de los empresarios más exitosos de su generación. Vi fotos de él en eventos elegantes, siempre con Valeria a su lado, ella con sus vestidos de diseñador y su sonrisa perfecta. Encontré la dirección de su oficina principal en Puerto Madero, en uno de esos edificios de vidrio que reflejan el cielo. Antes de ir, hice algo que tal vez fue manipulador, tal vez fue desesperado, pero en ese momento me pareció necesario. Tomé una foto de Bella, no cualquier foto, sino una que mostrara nuestra realidad. Bella estaba sentada en el piso de nuestra habitación compartida, rodeada de sus pocos juguetes gastados, con un vestido que ya le quedaba pequeño, mirando hacia la cama donde mi mamá dormía. La luz que entraba por la ventana era gris, fría, y hacía que todo se viera triste, desesperanzado. En la foto se veía nuestra pobreza, se veía el cansancio en los ojos de mi hija, se veía la realidad de lo que Rodrigo nos había dejado. Imprimí esa foto y la guardé en mi bolso junto con los papeles médicos de mi mamá, los presupuestos de los tratamientos, toda la evidencia de nuestra desesperación. El día que fui a su oficina me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el volante del colectivo. Era un martes de julio, uno de esos días fríos de invierno donde el cielo está completamente gris y el viento corta la cara. Me había puesto mi mejor ropa, un traje negro que había comprado en una tienda de segunda mano para las entrevistas de trabajo, intentando verme presentable, intentando verme como alguien a quien él pudiera tomar en serio. El edificio donde estaban sus oficinas era imponente, todo vidrio y acero, con un lobby de mármol tan brillante que podías ver tu reflejo en el piso. La recepcionista me miró con esa expresión que tienen las personas cuando saben exactamente qué clase social tienes solo con verte. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito ver al señor Santamaría, dije, intentando que mi voz sonara firme. ¿Tiene cita?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. No, pero es urgente, es un asunto familiar. Ella arqueó una ceja. El señor Santamaría es un hombre muy ocupado, señora. No puede atender a personas sin cita previa. Soy su ex esposa, dije, y vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se abrían un poco más. Es sobre su hija. Tuvo que hacer varias llamadas, hablar con diferentes asistentes, pero finalmente, después de casi una hora de espera en ese lobby frío, donde me sentía completamente fuera de lugar, me permitieron subir. Las oficinas de Rodrigo estaban en el piso 25, con vistas panorámicas de la ciudad que te quitaban el aliento. Su asistente personal, una mujer joven y elegante llamada Lucía, me guió por pasillos alfombrados donde todo gritaba éxito y dinero. El señor Santamaría puede darle 10 minutos, dijo. No más, tiene una junta importante en media hora. Asentí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo, y entonces me llevó a su oficina, y ahí estaba él, Rodrigo. El hombre que había sido mi esposo, el padre de mi hija, sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, con ese traje gris que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Levantó la vista cuando entré y vi el shock en sus ojos, seguido rápidamente por irritación. Sofía, dijo mi nombre como si fuera una molestia, como si fuera algo desagradable que se había quedado pegado a su zapato. ¿Qué haces aquí? ¿No podía llamarte antes? Su voz era fría, distante, y me hizo sentir pequeña, insignificante. Pero pensé en mi mamá, en Bella, en por qué estaba ahí, y encontré la fuerza para hablar. Necesito hablar contigo, dije. Es importante. Él suspiró, miró su reloj caro. Tienes 10 minutos, dijo, y gesticuló hacia una silla frente a su escritorio. Me senté en el borde de la silla, mi bolso apretado contra mi regazo. Rodrigo, empecé, y mi voz se quebró un poco. Mi mamá está enferma. Tiene cáncer. Él no dijo nada, solo me miró con esa expresión neutral que no revelaba nada. Continué.
las palabras saliendo atropelladas. Necesita tratamiento, quimioterapia, radiación, posiblemente cirugía. Es muy caro, demasiado caro. He vendido todo lo que tengo, he pedido préstamos, estoy trabajando todo lo que puedo, pero no es suficiente. Los doctores dicen que sin tratamiento le quedan meses, pero con tratamiento podría vivir años más. Bella la necesita, yo la necesito. Por favor, Rodrigo, te lo ruego, ayúdanos. Saqué los papeles médicos de mi bolso, los presupuestos, y los puse sobre su escritorio. Él los miró sin tocarlos, como si estuvieran contaminados. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó, y su tono era tan frío que me hizo estremecer. Sofía, tu mamá no es mi responsabilidad. Tú no eres mi responsabilidad. Nos divorciamos hace 3 años. Seguí las condiciones del acuerdo. Te di una compensación. Lo que hagas con ese dinero es tu problema. Pero ya no queda nada de ese dinero, dije, intentando no llorar. Se fue en comida, en renta, en las necesidades de Bella, y la manutención que prometiste para ella dejó de llegar hace más de 1 año. Él se encogió de hombros. Mi contador se encarga de eso. Dijo, si hay un problema con los pagos, habla con él. Rodrigo, por favor, supliqué, y odiaba cómo sonaba mi voz. Desesperada, rota. No te estoy pidiendo que vuelvas con nosotras. No te estoy pidiendo nada para mí. Es por Bella. Es tu hija. Necesita a su abuela. Y tú tienes los medios para ayudar. Para ti sería nada, menos que nada. Se recostó en su silla, mirándome con algo parecido al aburrimiento. Sofía, dijo, y su voz tenía ese tono de estar hablando con un niño difícil. Tengo mis propias obligaciones, mis propios planes. Valeria y yo estamos planeando una boda. Queremos comprar una casa más grande. Tal vez tener nuestros propios hijos. No puedo estar dando dinero para resolver los problemas de mi vida anterior. Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Su vida anterior. Eso éramos nosotras. Bella era su vida anterior. Tomé la foto de mi bolso, esa foto de Bella que había tomado específicamente para este momento, y la puse sobre su escritorio, encima de los papeles médicos. Mírala, le dije, mi voz temblando de rabia y dolor. Mira a tu hija, mira cómo vive, mira lo que tu abandono le ha hecho. Él miró la foto, y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. Dolor, culpa, pero desapareció tan rápido que pensé que tal vez lo había imaginado. Esto es manipulación emocional, Sofía, dijo, y su voz era dura. Estás intentando hacerme sentir culpable por seguir adelante con mi vida. Bella está bien, se ve sana en esa foto. Tal vez no tiene lujos, pero tiene lo necesario. ¿Y sabes qué? Tal vez es mejor así. Tal vez es mejor que crezca valorando las cosas, sin esperar que todo le caiga del cielo. No es manipulación, grité, y mi voz sonó demasiado alta en esa oficina elegante. Es la verdad. Esta es nuestra vida, Rodrigo. Tu hija pregunta por ti todos los días. Tu hija sopló las velas en su cumpleaños pidiendo que vinieras a verla, y tú ni siquiera te molestaste en enviarle una tarjeta. Sofía, basta, dijo, levantando una mano. Su teléfono sonó y él lo miró. Tengo que ir a esa junta, dijo levantándose. Esta conversación terminó. No puedo ayudarte. Lo siento si eso suena duro, pero es la verdad. Tienes que aprender a resolver tus propios problemas sin venir a llorarme a mí cada vez que las cosas se ponen difíciles. Me quedé ahí sentada, en shock, incapaz de procesar que realmente me estaba echando, que realmente me estaba diciendo que no. Rodrigo, por favor, susurré una última vez, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. Por favor, no por mí, por tu hija, por tu propia madre, que trabajó hasta morir por ti. ¿No entiendes lo que es eso? ¿No entiendes lo que significa tener a alguien muriendo porque no puedes pagarle el tratamiento? Él se detuvo en la puerta, su espalda hacia mí. Mi madre ya murió, Sofía, dijo sin voltear, y no puedo hacer nada por ella ahora. Pero puedo vivir mi vida, puedo ser feliz, puedo seguir adelante.
Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lucía te acompañará a la salida. Y con eso se fue, dejándome ahí sentada con mis lágrimas, con mis papeles médicos esparcidos sobre su escritorio, con la foto de Bella mirándome acusadoramente. Lucía apareció en la puerta unos minutos después. «Señora», dijo suavemente, y había algo parecido a la compasión en sus ojos, «tengo que pedirle que se retire». Asentí, recogiendo mis cosas con manos temblorosas, tratando de limpiarme las lágrimas con el dorso de mi mano. Cuando iba saliendo, ella me detuvo con un toque suave en mi brazo. «Lo siento», susurró, y había lágrimas en sus propios ojos. «Esto no está bien. Él no está bien, pero no puedo hacer nada». «Entiendo», le dije, porque era cierto. Entendía que ella era solo una empleada, que no podía arriesgarse a perder su trabajo por alguien como yo. Bajé en ese elevador de lujo, sintiéndome más destruida que nunca. Salí a la calle, donde el viento frío me golpeó la cara, mezclándose con mis lágrimas. Me senté en un banco cerca del edificio, incapaz de moverme, incapaz de pensar qué hacer ahora. Había sido mi última esperanza, mi último recurso, y había fallado. Mi mamá iba a morir porque yo no tenía suficiente dinero para salvarla. Y Bella iba a crecer sin su abuela porque su padre era un hombre sin corazón que solo se preocupaba por sí mismo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rosas y naranjas, esos colores que normalmente son hermosos, pero que en ese momento solo me parecían burlones, como si el mundo estuviera celebrando mientras mi vida se desmoronaba. La gente pasaba a mi lado, empresarios con sus trajes caros, parejas riendo, todos viviendo sus vidas normales mientras yo estaba ahí, rota, sin saber cómo iba a volver a casa y decirle a mi mamá que había fallado, que no había conseguido el dinero, que íbamos a tener que rendirnos, pero no podía rendirme, no por mí, sino por Bella, por mi mamá, por todas las veces que ellas habían sido fuertes por mí. Me levanté de ese banco, me limpié las lágrimas y empecé a caminar hacia la parada del colectivo. Mientras caminaba, comencé a hacer cálculos mentales desesperados. Podía pedir más préstamos, podía vender mi auto viejo, podía conseguir un segundo trabajo. Había organizaciones de caridad para enfermos de cáncer. Tal vez podía aplicar a alguna. Podía hacer una campaña de crowdfunding en Internet, aunque la idea de exponer así nuestra vida privada me hacía sentir incómoda. Pero haría lo que fuera necesario. Cuando llegué a casa esa noche, Bella corrió hacia mí como siempre hacía. «Mami», gritó, abrazando mis piernas, y yo la levanté y la abracé fuerte, respirando el olor de su champú barato, pero limpio, sintiendo sus bracitos alrededor de mi cuello. «¿Trajiste algo de papi?», preguntó, porque yo le había dicho que iba a ver a su padre, esperando, siempre esperando, que tal vez esta vez él enviaría algo para ella. «No, mi amor», le dije, intentando que mi voz sonara normal, «pero papi te manda un beso grande». Ella pareció decepcionada, pero lo aceptó, porque a sus 5 años ya estaba aprendiendo a esperar la decepción de su padre. Mi mamá estaba en la cama, demasiado débil para levantarse ese día. Me senté a su lado y tomé su mano, esa mano que una vez había sido fuerte y ahora era solo piel y huesos. «¿Cómo te fue?», preguntó, aunque creo que por mi cara ya sabía la respuesta. Dije que no, susurré, y comencé a llorar de nuevo, todas las lágrimas que había estado conteniendo. Dijo que no es su responsabilidad, que tiene su propia vida ahora. «Lo siento, mamá, lo siento mucho, fallé». Ella me atrajo hacia ella, me acarició el pelo como hacía cuando yo era niña. «No fallaste, mi amor», susurró, su voz débil pero firme. «Él falló. Él es quien está fallando. Tú estás haciendo todo lo que puedes, más de lo que cualquiera debería tener que hacer». Pero sus palabras, aunque llenas de amor, no cambiaban nuestra realidad. Los tratamientos seguían siendo caros. Seguíamos sin poder pagarlos y el tiempo se nos estaba acabando. Esa noche, después de que Bella se durmiera y mi mamá finalmente descansara después de otra ronda de vómitos por la quimioterapia,
Me senté en la cocina con mi laptop vieja y comencé a investigar todas las opciones posibles. Llamé a organizaciones de caridad, apliqué a programas de ayuda médica, creé una página de crowdfunding contando nuestra historia. Contacté a todas las personas que conocía, pidiéndoles ayuda, sin importarme ya mi orgullo. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches, después de mi trabajo de día. Dormía 3 o 4 horas por noche. Vivía a base de café y pura adrenalina, pero estaba haciendo todo lo humanamente posible. Y lentamente, muy lentamente comenzamos a reunir dinero. No era suficiente para todo el tratamiento, pero era suficiente para continuar por ahora, para darle a mi mamá más tiempo. Cada donación, cada préstamo aprobado, cada peso extra que ganaba, era una pequeña victoria. Mi jefe, el señor Martínez, organizó una colecta en la oficina. Mis vecinos, que apenas tenían más que nosotros, aportaron lo que podían. Extraños en internet, conmovidos por nuestra historia, donaban 5 pesos, 10 pesos, lo que podían. Y en cada una de esas pequeñas acciones de bondad encontraba un poco de fe en la humanidad que Rodrigo había destruido. Los meses pasaron. Mi mamá seguía luchando, algunos días mejores que otros, pero luchando. Bella comenzó el primer grado, una niña brillante y dulce, a pesar de todo lo que había vivido. Yo seguía trabajando mis 2 empleos, apenas durmiendo, apenas comiendo, pero de alguna manera seguía adelante. Y fue en uno de esos días, un día como cualquier otro, cuando todo cambió de nuevo. Estaba en mi trabajo de oficina, revisando facturas, cuando el señor Martínez me llamó a su oficina. «Sofía», dijo, y había algo extraño en su expresión, «acaba de llamar a alguien preguntando por ti. Un asistente del señor Rodrigo Santamaría. Quiere que vayas a su oficina mañana a las 10 de la mañana. Dice que es urgente». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. «¿Dijo para qué?», pregunté. «No, solo que es importante que vayas. Le di tu número. Espero que esté bien». Esa tarde recibí una llamada de Lucía, la asistente de Rodrigo. «Señora Sofía», dijo, su voz profesional pero con un toque de algo que no pude identificar, «el señor Santamaría solicita una reunión con usted mañana a las 10 de la mañana. Es sumamente importante que asista». «¿De qué se trata?», pregunté, mi mente corriendo con posibilidades. «¿Es sobre Bella? ¿Le pasó algo?». «No puedo darle detalles por teléfono», respondió, «pero por favor, es muy importante que venga». Acepté, aunque cada fibra de mi ser me decía que fuera cautelosa, que no esperara nada bueno de Rodrigo. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama, preguntándome qué podría querer después de 3 meses desde nuestra última conversación. ¿Habría cambiado de opinión sobre ayudarnos? ¿O era algo peor? ¿Intentaría quitarme la custodia de Bella? Mi mente creaba escenarios cada vez más terribles, hasta que finalmente el sol comenzó a salir y fue hora de prepararme. Volví a ponerme mi traje negro, el mismo que había usado la última vez. Intenté arreglarme lo mejor que pude, aunque los meses de dormir poco se notaban en las ojeras bajo mis ojos, en la palidez de mi piel. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba esa chica de 22 años que había creído en los cuentos de hadas? ¿Dónde estaba esa mujer que había pensado que el amor lo conquistaba todo? Había desaparecido, reemplazada por esta versión cansada, gastada, pero más fuerte de mí misma. Llegué al edificio de Rodrigo 15 minutos antes de la hora. Esta vez, la recepcionista me esperaba. Me saludó por mi nombre, me ofreció café mientras esperaba. Me llevaron directamente al piso 25, a esa oficina que recordaba tan vívidamente de mi último visit. Lucía me recibió en la puerta. «Él la está esperando», dijo, y había algo en sus ojos, algo parecido a la compasión, o tal vez al respeto, que no había estado ahí la última vez. Entré a la oficina y ahí estaba Rodrigo de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Se veía cansado, había líneas en su rostro que no había notado antes.
y sobre su escritorio, en un marco elegante de plata, estaba la foto. Esa foto de Bella que yo había dejado hacía 3 meses. La foto que mostraba nuestra pobreza, nuestra lucha, nuestra realidad. Mi respiración se detuvo. ¿Por qué tenía esa foto en su escritorio? Sofía dijo, y su voz era diferente, más suave, casi vulnerable. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Me senté, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Esperé, sin saber qué decir, dejando que él tomara la iniciativa. Él miró la foto en su escritorio, la tocó suavemente con un dedo. Desde que te fuiste hace 3 meses, dijo, no he podido quitarme esta imagen de la cabeza. Al principio la guardé en un cajón, no quería verla, no quería pensar en lo que representaba, pero seguía sacándola, mirándola, y luego la puse aquí, donde la veo todos los días. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. Empecé a tener pesadillas, continuó. Soñaba con Bella, con verla crecer sin mí, con convertirme en el tipo de hombre que mi padre fue, el hombre que yo juré nunca ser. Y entonces empecé a investigar, a preguntarme qué había sido de ustedes. Contraté a un investigador privado, lo admito. Descubrí sobre tus 2 trabajos, sobre las noches sin dormir, sobre la campaña de crowdfunding, sobre cada centavo que has tenido que mendigar para salvar a tu mamá. Y me di cuenta de algo, Sofía. Me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que odiaba. Me quedé en silencio sin saber si debía creerle, si esto era real o algún tipo de juego cruel. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, continuó, porque lo que te hice, lo que le hice a Bella es imperdonable. Fui un cobarde, Sofía. Tenías razón en todo lo que dijiste. Bella es mi responsabilidad. Tú eras mi responsabilidad cuando estábamos casados, y yo las abandoné a las 2 porque era más fácil empezar de nuevo que enfrentar lo que había hecho, que admitir que me había casado por las razones equivocadas y que había traído una vida al mundo sin estar preparado para ser padre. Sentí lágrimas quemando mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Y qué esperas que haga con esto, Rodrigo?, pregunté, mi voz temblando. Que te diga que está bien, que te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado. Mi mamá está muriendo. Tu hija ha llorado por ti cada noche durante 3 años. ¿Crees que unas palabras bonitas arreglan eso? Él negó con la cabeza. No, dijo, no espero tu perdón, ni siquiera lo merezco. Pero quiero intentar arreglar las cosas en la medida en que sea posible. Quiero pagar el tratamiento completo de tu mamá, todos los costos, sin límites. Quiero establecer un fondo fiduciario para Bella, para su educación, para su futuro. Y quiero, si tú me lo permites, empezar a ser el padre que debía haber sido desde el principio. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Por qué ahora?, susurré. ¿Por qué cambias de opinión ahora, después de todo este tiempo? Él tomó la foto de su escritorio y la sostuvo entre sus manos. Porque esta foto me persigue, dijo. Porque cada vez que la miro, veo a mi hija viviendo la vida que yo viví cuando niño, la vida de la que juré que la protegería. Veo sus ojos, Sofía, y son mis ojos. Veo su ropa gastada, y recuerdo mi propia ropa llena de parches, y me doy cuenta de que ella va a crecer preguntándose por qué su padre no la quiso. Igual que yo, me pregunté por qué mi padre me golpeaba, por qué mi madre tenía que trabajar hasta matarse. No quiero que ella cargue con eso. No quiero ser otro más en el ciclo de padres que fallan a sus hijos. Además, continuó, y su voz se quebró un poco, Valeria y yo terminamos. Hace un mes. Ella quería hijos y yo le dije que ya tenía una hija que había abandonado y que qué clase de padre sería para sus hijos si no podía ni siquiera ser padre para la que ya tenía. Me dijo que era débil por dejar que la culpa me consumiera, que tenía que olvidarme de mi vida anterior y enfocarme en nuestro futuro. Y me di cuenta de que no quería construir un futuro con alguien que me pedía que olvidara a mi propia hija. No supe qué decir. Parte de mí quería gritarle, decirle que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho.
Pero otra parte, la parte que había estado rogándole a Dios por un milagro para salvar a mi mamá, la parte que lloraba cada vez que Bella preguntaba por su padre, esa parte quería aceptar, quería darle una oportunidad, no por él, sino por mi hija y por mi mamá. ¿Qué pasó con Valeria?, pregunté finalmente. Él suspiró. Descubrí que ella solo quería mi dinero, mi estatus. Cuando le dije que quería empezar a ser parte de la vida de Bella, que quería ayudarlas económicamente a ti y a tu mamá, se puso furiosa. Dijo que estaba desperdiciando recursos en una familia, que ya no era mi problema. Y ahí entendí que nunca me había amado realmente. Solo amaba lo que yo podía darle. Irónico, ¿no? Yo te dejé a ti pensando que necesitaba a alguien de mi círculo, y resulta que esa persona de mi círculo era igual de superficial que yo temía que todos fueran. Rodrigo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, aprecio que te hayas dado cuenta de tus errores. Aprecio que quieras ayudar, pero no puedes simplemente aparecer en nuestras vidas cuando te conviene y desaparecer cuando no. Bella necesita estabilidad, necesita saber que si abres esa puerta, si empiezas a ser su padre, vas a quedarte. Porque si entras en su vida ahora y luego te vas otra vez, eso la va a destruir más de lo que ya la ha destruido tu ausencia. Lo sé, dijo, y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas reales. Lo sé y te prometo, Sofía, que esta vez es diferente. He estado yendo a terapia, trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué les hice tanto daño, y quiero ser mejor. No por Valeria, no por ninguna mujer, sino por Bella y por mí mismo, porque no puedo vivir el resto de mi vida sabiendo que abandoné a mi propia hija. Quiero creerle, dije honestamente, pero he aprendido a ser cautelosa, así que esto es lo que voy a proponerte. Acepto tu ayuda para el tratamiento de mi mamá, porque ella no tiene por qué sufrir por los problemas entre nosotros. Pero en cuanto a Bella, empiezas despacio. Llamadas telefónicas primero, luego visitas cortas supervisadas. Ella necesita conocerte de nuevo, necesita aprender a confiar en ti. Y yo necesito ver que realmente has cambiado antes de dejarte entrar completamente en su vida. ¿Te parece justo? Él asintió inmediatamente. Sí, completamente justo. Lo que tú digas, Sofía. Tú pones las reglas, porque tú eres quien ha estado ahí, quien ha criado a nuestra hija sola, quien se ha sacrificado. Yo voy a ganarme mi lugar en su vida, te lo prometo. Hizo una pausa y luego dijo: hay algo más que quiero que sepas. Esa foto que dejaste aquí, la he mostrado en mis juntas de negocios. Se quedó en silencio por un momento, dejando que eso resonara. ¿Qué?, pregunté confundida. ¿Por qué harías eso? Porque, dijo, necesitaba recordarme a mí mismo y a toda la gente en mi círculo que hay un costo humano en nuestras decisiones, que detrás de cada contrato, cada negocio, cada peso que ganamos, hay personas reales, con vidas reales y problemas reales. Empecé a hablar en mis eventos corporativos sobre paternidad responsable, sobre no dejar que el éxito profesional te haga perder de vista lo que realmente importa. ¿Y sabes qué es lo loco? Varios de mis colegas me han confesado que ellos también han abandonado a sus familias por el trabajo, por el dinero, por el estatus, y algunos han empezado a hacer cambios. No sabía si esto hacía que todo fuera mejor o peor. Por un lado, me molestaba que estuviera usando la imagen de mi hija para su redención pública. Por otro lado, si eso significaba que otras familias no tendrían que pasar por lo que nosotras pasamos, tal vez valía la pena. Rodrigo, dije finalmente, no sé si alguna vez podré perdonarte completamente por lo que nos hiciste, pero por Bella y por mi mamá, voy a darte esta oportunidad. No la desperdicies. No lo haré, prometió. Te lo juro por lo más sagrado que no lo haré. Esa reunión terminó con Rodrigo haciendo una transferencia bancaria inmediata para cubrir los siguientes 6 meses del tratamiento de mi mamá y prometiendo que cubriría todo lo que fuera necesario después de eso.
También estableció cuentas para pagar las deudas que habíamos acumulado y comenzó el proceso legal para crear el fondo fiduciario para Bella. Salí de esa oficina sintiéndome extraña, como si estuviera caminando en un sueño. Después de meses de luchar sola, de sentirme ahogada por las deudas y el miedo, de repente había una luz al final del túnel. Pero también había miedo, miedo de creer, miedo de que esto fuera temporal, miedo de que Rodrigo volviera a desaparecer y dejara a Bella destrozada. Esa noche, cuando llegué a casa, mi mamá estaba despierta, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas a pesar del calor. Bella estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina, su lengüita asomándose en concentración mientras escribía las letras con su mejor caligrafía. «Mamá», dije, sentándome junto a mi madre y tomando su mano, «tengo noticias», y le conté todo, sobre la reunión con Rodrigo, sobre el dinero para su tratamiento, sobre su deseo de volver a ser padre para Bella. Vi las emociones cruzar por su rostro, alivio, esperanza, pero también preocupación. «Ten cuidado, mi amor», dijo finalmente. «Sé que necesitamos su ayuda y agradezco a Dios que la esté dando, pero protege el corazón de Bella. No dejes que la lastime otra vez, te lo prometo», le dije abrazándola, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo, sintiendo cada uno de sus huesos bajo mi abrazo. «Te lo prometo». Esa noche, después de que Bella se durmiera, me senté sola en la cocina con una taza de té, procesando todo lo que había pasado. Pensé en la foto, en cómo una sola imagen había cambiado todo. Había tomado esa foto como una última súplica desesperada, nunca imaginando el impacto que tendría. Y me di cuenta de algo, que a veces nuestra mayor debilidad, nuestra pobreza, nuestra desesperación puede convertirse en nuestra fuerza. Esa foto había mostrado la verdad cruda de nuestras vidas, y esa verdad había sido imposible de ignorar, incluso para un hombre tan cerrado emocionalmente como Rodrigo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El dinero de Rodrigo llegó a mi cuenta, más dinero del que había visto junto en mi vida, y pude pagar todas las deudas médicas atrasadas, programar los tratamientos que habíamos tenido que posponer, comprarle a Bella ropa nueva que realmente le quedara bien, en lugar de ropa de segunda mano demasiado grande o demasiado pequeña. Mi mamá pudo acceder a mejores medicamentos, a más sesiones de quimioterapia, y aunque seguía siendo un proceso brutal que la dejaba débil y náusea, los doctores comenzaron a hablar de mejoría, de posibilidades que antes parecían imposibles. Cada día que ella se despertaba con un poco más de color en sus mejillas, cada día que podía comer sin vomitar, era un milagro que agradecía con cada fibra de mi ser. Pero la parte más difícil fue preparar a Bella para el regreso de su padre. Una noche, después de leer su cuento antes de dormir, me quedé sentada en el borde de su cama, acariciando su pelo oscuro que era igual al de Rodrigo. «Mi amor», le dije suavemente, «tengo algo que contarte. ¿Te acuerdas de papi?» Sus ojitos se iluminaron inmediatamente. «Sí», dijo, aunque sabía que sus recuerdos de él debían ser vagos, fragmentados, más una idea de padre que recuerdos reales. «Bueno», continué, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «papi quiere empezar a llamarte por teléfono. Quiere conocerte mejor, quiere ser parte de tu vida. ¿Qué te parece eso?» Ella se quedó en silencio por un momento, procesando. «¿Va a venir a vivir con nosotras?», preguntó, y mi corazón se rompió un poco ante la esperanza en su voz. «No, mi amor», le dije honestamente. «Mami y papi no van a volver a estar juntos, pero él quiere conocerte, quiere pasar tiempo contigo, quiere ser tu papi de verdad. ¿Está bien?» Ella asintió, aunque vi confusión en sus ojos. «¿Por qué no vino antes?», preguntó. Esa pregunta que yo temía. Suspiré. «Papi cometió un error», le dije. «Un error grande. A veces los adultos hacen cosas que están mal y papi no estuvo ahí cuando debería haber estado, pero ahora quiere arreglar ese error. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees?». Ella asintió lentamente.
Como cuando yo derramé jugo en el sofá y me dijiste que todos cometemos errores, dijo. Y yo me reí a pesar de todo. Exactamente como eso, mi amor, dije, besando su frente. La primera llamada telefónica entre Rodrigo y Bella fue incómoda y hermosa al mismo tiempo. Yo estaba sentada junto a Bella mientras ella sostenía el teléfono con ambas manos, sus ojos muy abiertos, nerviosa. Hola, Bella. Escuché la voz de Rodrigo del otro lado, profunda pero suave, casi tímida. Hola, respondió ella en un susurro. ¿Cómo estás?, preguntó él. Bien, dijo ella. La conversación fue así al principio, intercambios cortos y simples, ninguno de los dos sabiendo realmente qué decir. Pero luego Rodrigo preguntó sobre su escuela y Bella comenzó a hablar sobre su maestra, sobre cómo estaba aprendiendo a leer libros más grandes, sobre su mejor amiga Martina, y vi cómo su lenguaje corporal cambiaba, cómo se relajaba, cómo comenzaba a sonreír. La llamada duró 20 minutos y cuando terminó, Bella tenía una sonrisa enorme en su cara. Papi dice que la próxima vez me va a contar un cuento, me dijo emocionada, y yo asentí, rezando en silencio para que Rodrigo mantuviera esa promesa, y lo hizo. Durante las siguientes semanas, Rodrigo llamó todos los días a la misma hora, siempre puntual, siempre con tiempo para hablar con Bella, sin importar qué tan ocupado estuviera. Le contaba cuentos, le preguntaba sobre su día, le enviaba fotos de lugares a los que viajaba por trabajo. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a construir una relación. Yo supervisaba cada llamada al principio, pero conforme pasó el tiempo y vi que Rodrigo era consistente, que realmente estaba cumpliendo su promesa, comencé a relajarme un poco. Después de 2 meses de llamadas diarias, Rodrigo preguntó si podía ver a Bella en persona. «Quiero llevarla al parque», dijo. «Solo 1 hora, con tu supervisión si quieres. Puedes estar ahí todo el tiempo». Dudé, pero Bella estaba tan emocionada ante la idea de finalmente ver a su papi que no pude decir que no. Así que un sábado por la tarde nos encontramos en el parque cerca de nuestra casa. Rodrigo llegó puntual, vestido de forma casual, con jeans y una camisa simple, tan diferente del empresario de traje que yo recordaba. Traía un regalo para Bella, una muñeca que ella había mencionado casualmente durante una de sus llamadas, y vi sus ojos iluminarse cuando se la dio. «Gracias, papi», dijo tímidamente abrazando la muñeca. Los observé desde un banco mientras jugaban en los columpios. Rodrigo empujaba a Bella suavemente y ella reía, ese sonido puro y cristalino de la risa de un niño que no tiene preocupaciones. Lo escuché hablar con ella, preguntarle sobre sus dibujos en la escuela, sobre su color favorito, todas esas cosas pequeñas que un padre debería saber sobre su hija, pero que él estaba aprendiendo recién ahora. Hubo un momento en que Bella se cayó corriendo y se raspó la rodilla. Vi el pánico en los ojos de Rodrigo, como no sabía qué hacer, y estuve a punto de levantarme e ir hacia ellos. Pero él se arrodilló frente a ella, limpió suavemente la tierra de su rodilla con un pañuelo, y la consoló hasta que dejó de llorar. «Eres muy valiente», la escuché decir, y Bella sonrió a través de sus lágrimas. Cuando la hora terminó, Bella corrió hacia mí y me abrazó. «¿Podemos volver a ver a papi pronto?», preguntó, y cuando miré a Rodrigo, vi lágrimas en sus ojos. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes y más largas. Rodrigo comenzó a recoger a Bella de la escuela 1 vez a la semana. La llevaba a cenar, al cine, al zoológico. Seguía siendo supervisado, seguía habiendo reglas, pero estaba cumpliendo cada una de ellas. Y lo más importante, Bella estaba floreciendo. Sonreía más, hablaba sin parar sobre las cosas que hacía con su papi, dibujaba imágenes de los 3 juntos, aunque le explicaba una y otra vez que mami y papi no iban a volver a ser pareja. «No importa», decía ella con esa lógica simple de los niños, «pero los 2 me quieren, y eso es lo que importa». Mi mamá también estaba mejor, con el tratamiento adecuado, y sin el estrés constante de cómo íbamos a pagar las cuentas. Su cuerpo comenzó a responder.
Los doctores usaron la palabra remisión, algo que habíamos pensado que era imposible. Todavía estaba débil, todavía tenía días malos, pero también tenía días buenos. Días donde podía levantarse de la cama, cocinar la cena, jugar con Bella. Ver la luz volver a sus ojos fue uno de los regalos más grandes de mi vida. En cuanto a Rodrigo y yo, nuestra relación era complicada. Ya no éramos pareja y yo sabía que nunca volveríamos a serlo. Había demasiado dolor, demasiada historia, demasiadas cicatrices. Pero lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo nuevo, un tipo diferente de relación basada en coparentar a nuestra hija. Hablábamos sobre las necesidades de Bella, sobre su educación, sobre sus sentimientos. Rodrigo me consultaba antes de tomar decisiones importantes que la involucraran a ella, y yo le daba actualizaciones sobre su progreso en la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Una tarde, unos 6 meses después de aquella reunión en su oficina, Rodrigo me pidió hablar a solas después de dejar a Bella con mi mamá. Nos sentamos en una cafetería cerca de casa, con tazas de café humeante entre nosotros. «Quiero agradecerte», dijo sin preámbulos, «por darme esta oportunidad. Sé que no la merecía. Sé que tenías todos los motivos para cerrarme la puerta y nunca dejarme volver a entrar en la vida de Bella. Pero me la diste, y eso me ha cambiado la vida». Hice una pausa antes de responder. «No lo hice por ti», dije honestamente, «lo hice por Bella. Ella merecía tener a su padre si él estaba dispuesto a hacerlo realmente. Pero tienes que entender algo, Rodrigo. Si alguna vez vuelves a desaparecer, si lastimas a mi hija otra vez, no habrá otra oportunidad. Esta es la única que tienes». «Lo entiendo», dijo, «y lo digo en serio, Sofía. Bella es lo mejor que he hecho en mi vida, aunque me tomó demasiado tiempo darme cuenta. No voy a volver a fallarle». «Había algo más que quería decirte», continuó, y parecía nervioso. «He estado pensando en establecer una fundación, algo que ayude a madres solteras que están en la situación en la que tú estabas, madres que necesitan ayuda para pagar tratamientos médicos, para educación, para necesidades básicas. Quiero usar mi posición, mi dinero, para hacer algo bueno, para ayudar a otras familias a no pasar por lo que ustedes pasaron. Y quería saber si te gustaría estar involucrada, si quisieras ayudarme a crear algo que realmente haga una diferencia». Me quedé mirándolo, sorprendida. Pensé en todas las noches que había llorado por no tener suficiente dinero, por sentirme impotente ante la enfermedad de mi mamá, por tener que mendigar ayuda de extraños. Pensé en otras mujeres que estaban pasando por eso mismo en este momento, mujeres que se sentían tan desesperadas y solas como yo me había sentido. «Sí», dije finalmente, «me gustaría eso, me gustaría mucho». Y así fue como, casi un año después de aquella visita desesperada a su oficina, Rodrigo y yo nos encontramos trabajando juntos en algo positivo. La Fundación Isabella, nombrada por nuestra hija, comenzó como una idea pequeña, pero creció rápidamente. Usamos esa foto de Bella que había cambiado todo, como imagen central de nuestra campaña de recaudación de fondos. Contamos nuestra historia, completa y honesta, sobre un padre que había abandonado a su familia y luego había encontrado el camino de regreso. Sobre una madre que había luchado sola y había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, sino fortaleza. Y sobre una niña cuya imagen había abierto los ojos de un hombre al costo real de sus decisiones. La respuesta fue abrumadora. Empresarios que habían abandonado a sus propias familias comenzaron a hacer donaciones significativas, tal vez buscando su propia redención. Madres solteras compartieron sus historias y les dimos apoyo no solo financiero, sino también emocional. Creamos grupos de apoyo, programas de mentoría, recursos educativos, y en cada persona que ayudábamos veía un reflejo de nosotras, de lo que habíamos pasado, de lo que habíamos sobrevivido. Bella ahora tiene 8 años. Es una niña brillante, amorosa,
que ama la lectura y sueña con ser doctora como los que salvaron a su abuela. Pasa los fines de semana alternos con Rodrigo, tiene su propia habitación en su departamento nuevo, un departamento más modesto que el que tenía antes, porque él vendió muchas de sus posesiones extravagantes y donó el dinero a la fundación. Ya no trabaja 100 horas a la semana, ha aprendido a equilibrar su trabajo con su vida personal, con ser padre. Y aunque nuestra relación como pareja terminó hace años, hemos construido algo más valioso, una verdadera copaternidad basada en respeto mutuo y amor por nuestra hija. Mi mamá está en remisión completa ahora. Los doctores dicen que es un milagro, que estadísticamente no debería estar aquí, pero ella dice que tenía demasiadas razones para vivir como para rendirse. Todavía vive con nosotras, pero ahora en un departamento más grande que pudimos comprar con parte del dinero de Rodrigo. Tiene su propia habitación, un pequeño jardín donde cultiva flores y pasa sus días mimando a Bella y voluntariando en la fundación, ayudando a otras familias que están pasando por lo que nosotras pasamos. Y yo, terminé mi carrera de contabilidad. Trabajo para la fundación ahora a tiempo completo, manejando las finanzas, asegurándome de que cada peso donado vaya directamente a ayudar a las familias que lo necesitan. También doy charlas en eventos corporativos, contando nuestra historia, recordándole a los ejecutivos exitosos que hay más en la vida que dinero y estatus, que las personas que aman merecen su tiempo y atención tanto como cualquier contrato de negocios. Es difícil a veces abrir mi vida de esa manera, ser tan vulnerable frente a extraños. Pero si nuestra historia puede prevenir que una sola familia se destruya como casi se destruyó la nuestra, vale la pena cada momento incómodo. A veces, en las noches tranquilas, cuando Bella está durmiendo y mi mamá está descansando, miro esa foto original, la que guardé como un recuerdo de los días más oscuros. Miro a esa niña pequeña sentada en el piso con su ropa gastada y sus juguetes viejos, y pienso en todo lo que ha cambiado desde entonces. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora. Todavía hay días difíciles, días donde el resentimiento hacia Rodrigo surge sin previo aviso, donde me enojo por todos esos años que Bella pasó sin él. Todavía hay noches donde lloro por la mujer que era, la que creía en cuentos de hadas y finales felices simples. Esa mujer murió hace mucho tiempo, reemplazada por alguien más dura, más cínica, pero también más fuerte y más sabia. Rodrigo nunca volverá a ser mi esposo, y eso está bien. Nuestra historia de amor terminó hace mucho tiempo en lágrimas y traición, pero de las cenizas de ese amor construimos algo diferente, algo tal vez más valioso. Construimos una familia no tradicional, pero funcional, donde Bella tiene 2 padres que la aman, aunque esos padres no estén juntos. Construimos una amistad basada en respeto mutuo y el bienestar de nuestra hija. Y construimos una misión compartida de ayudar a otros, de usar nuestra historia dolorosa para hacer algo bueno en el mundo. Lo perdoné completamente, no, y tal vez nunca lo haré. Hay cicatrices demasiado profundas, heridas que nunca sanarán del todo. Pero aprendí que el perdón no es todo o nada, que puedes soltar el odio sin borrar la memoria del dolor. Aprendí que las personas pueden cambiar, aunque no siempre de las formas que esperamos o queremos. Y aprendí que a veces los finales no son felices en la forma tradicional, pero pueden ser buenos de todas formas, pueden ser suficientes. Hace unos meses, Bella me preguntó sobre el día que fui a buscar a su padre. Ella había escuchado la historia en fragmentos, en conversaciones que yo creía que ella no estaba escuchando. «Mami», dijo mientras hacíamos galletas juntas en la cocina. «Es verdad que papi al principio no quería ayudarnos». Me detuve, con las manos cubiertas de harina, preguntándome cómo responder. «Sí, mi amor», dije finalmente, eligiendo la honestidad. «Es verdad». «¿Por qué?», preguntó.
y sus ojos estaban llenos de confusión, pero no de dolor. Suspiré. A veces las personas cometen errores grandes, le dije. A veces lastiman a la gente que aman porque tienen miedo, o porque están confundidos, o porque priorizan las cosas equivocadas. Tu papi cometió ese tipo de error. ¿Pero cambió?, preguntó. Sí, dije, cambió. ¿Cómo?, insistió. Y me di cuenta de que realmente quería entender, que no estaba haciendo las preguntas desde un lugar de dolor, sino de curiosidad genuina. Porque vio una foto, le dije, una foto que le mostró lo que estaba perdiendo, lo que le estaba haciendo a las personas que debería haber estado protegiendo. Y eso lo despertó. Le hizo darse cuenta de que necesitaba cambiar. Ella se quedó en silencio por un momento, pensativa. ¿Puedo ver la foto?, preguntó. Fui a mi habitación y saqué la foto original del cajón donde la guardaba. Se la mostré, señalando su rostro más joven, la habitación pobre detrás de ella, toda la tristeza capturada en esa sola imagen. Ella la miró durante mucho tiempo sin decir nada. Nos veíamos tristes, dijo finalmente. Estábamos tristes, confirmé. Fue una época muy difícil para nosotras. ¿Pero ya no estamos tristes?, preguntó, mirándome con esos ojos oscuros de su padre, pero con una dulzura que era toda suya. No, mi amor, dije abrazándola, ya no estamos tristes. Y fue entonces cuando me di cuenta de que era verdad. En algún momento del camino, sin siquiera darme cuenta, había dejado de estar triste. Seguía siendo cautelosa, seguía teniendo días difíciles, pero la tristeza constante que había vivido en mi pecho durante tanto tiempo se había ido. Si me preguntas si volvería a hacerlo todo otra vez, si sabiendo cómo terminaría todo igual, me casaría con Rodrigo, la respuesta es complicada. Ese matrimonio me destrozó de formas que todavía estoy descubriendo, pero también me dio a Bella, y ella es lo mejor de mi vida. Esa experiencia me enseñó sobre mi propia fuerza, sobre cuánto puedo soportar, sobre cómo proteger a las personas que amo, incluso cuando me siento completamente impotente. Me enseñó que el orgullo es un lujo que no siempre puedes permitirte, que a veces pedir ayuda, incluso a alguien que te lastimó profundamente, es lo más valiente que puedes hacer. Y esa foto, esa sola foto de una niña pobre, sentada en una habitación triste, cambió el curso de nuestras vidas. Le mostró a un hombre frío lo que realmente importaba. Le recordó de dónde venía y qué estaba arriesgando perder. Y de alguna forma, extraña y retorcida, salvó no solo la vida de mi mamá, sino también el alma de Rodrigo y el futuro de nuestra hija. Ahora, cuando doy charlas en eventos o cuando consejo a otras madres solteras que están luchando, siempre les digo que la vulnerabilidad puede ser una fuerza, que mostrar tu verdad, por dolorosa y vergonzosa que sea, puede abrir puertas que pensabas que estaban cerradas para siempre. Que a veces tienes que tragarte tu orgullo, enfrentar tu miedo al rechazo y pedir ayuda incluso cuando cada fibra de tu ser quiere esconderse y sufrir en silencio. No porque sea fácil, sino porque las personas que amas merecen que luches por ellas con todo lo que tienes. También les digo que no todas las historias terminan como la nuestra, que algunos hombres nunca cambian, que algunas puertas permanecen cerradas sin importar cuántas veces toques, y que eso está bien, que tu valor no depende de si alguien más decide finalmente verte y valorarte, que puedes construir una vida hermosa y significativa incluso con los pedazos rotos de tus sueños, incluso cuando el final feliz que imaginaste nunca llega. Pero nuestra historia, por imperfecta que sea, es prueba de que las personas pueden sorprenderte, que pueden crecer y cambiar, que pueden enfrentar sus peores errores y decidir ser mejores. No porque sea fácil, no porque se sientan bien al respecto, sino porque finalmente entienden lo que está en juego. Y a veces, esa comprensión viene de ver una imagen que no pueden ignorar, una verdad tan cruda y real que perfora todas las defensas que han construido. Entonces sí,
Destruí su vida cuando le pedí el divorcio, pero él destruyó la mía primero cuando eligió su comodidad sobre su familia. Y luego, años después, una foto de nuestra hija destrozó las ilusiones de ambos y nos forzó a reconstruir algo nuevo de las ruinas. No es la historia de amor que soñé cuando tenía 22 años y creía en cuentos de hadas. Es algo mucho más complicado, mucho más doloroso, pero también, de alguna forma, mucho más real. Y si tú estás pasando por algo similar, si estás en ese lugar oscuro donde yo estuve, donde sientes que no puedes hacer más, donde el orgullo y la desesperación luchan dentro de ti, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que está bien pedir ayuda, está bien ser vulnerable. Está bien tragarte tu orgullo si eso significa salvar a alguien que amas, pero también está bien establecer límites, exigir más, negarte a aceptar migajas de personas que deberían estar dándote todo. Tu historia no tiene que terminar como la mía, pero espero que sepas que no estás sola, que hay otras mujeres que han caminado este camino antes que tú, que han sobrevivido y encontrado la forma de seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías dado esa segunda oportunidad? ¿O habrías cerrado esa puerta para siempre y construido tu vida sin él? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo las decisiones que cada una de nosotras tiene que tomar en el momento, con la información y los recursos que tenemos. Si mi historia te tocó de alguna manera, si te hizo sentir algo, déjame un like, comenta qué hubieras hecho tú y suscríbete porque todavía tengo mucho más que contar. Todavía hay muchas partes de esta historia que no he compartido, muchas lecciones que aprendí en el camino, muchas cicatrices que todavía duelen cuando llueve. Y tal vez, solo tal vez, compartir todo esto pueda ayudar a alguien más que está donde yo estuve, sintiéndose sola, sintiéndose perdida, preguntándose si alguna vez las cosas mejorarán. Te prometo que pueden mejorar, solo que tal vez no de la forma que esperabas. A veces mejoran de formas que nunca imaginaste, de formas que te cambian para siempre. Y eso, al final del día, también es suficiente.